tuyo y presentándonos tu obra y mostrándonos lo que constituye su pasión y lo que realmente le gusta hacer, que es en el fondo trasladarnos a unos lugares y situaciones que han estado en su imaginación, pero que nos hace sentir como que realmente han existido, y a la vez nos muestra sus sentimientos y su forma de pensar a través de esos personajes que plasma en su novela y que también nos lo hace sentir, como ella misma ha dicho. Y te quería explicar cómo se movía la gente con cierta desorientación en el Madrid de la época, con un calor asfixiante en el ambiente, la presencia de las mujeres, del amor, de los que conspiraban con pequeñas o grandes cosas en la sombra. Quería mostrar la opresión, la dificultad para respirar. Noemí, que es la persona que hoy tenemos aquí, todos la conocéis, nació en Santa Lucía, ha escrito ya varios libros, algún reportaje periodístico con el cual ha ganado un premio que es el Cosío, ¿no? Fernando Cosío de novela, de reportaje periodístico. Ha sido finalista del Fernando Quiñones, y con esta última novela ha ganado también el 31 premio Felipe Trigo de novela. Por último, quiero reflejar algunas reflexiones que ella ha dicho a preguntas que se le han formulado, para que tengáis una idea más aproximada de cómo es ella. A la pregunta de un rasgo que defina tu personalidad, ella ha dicho: intento ser constante en la constancia. ¿Qué cualidad prefieres en una persona? Dice: la bondad, claro. Y si concreto más, la empatía, la capacidad de ponerme en el pellejo de otra persona y comprender. ¿Por qué escribes?, lo han preguntado. Por muchas y varias razones. Para mí, para no ser siempre yo, para ser el malo, para protestar, para sufrir y reírme, no sé, quizás por vicio. Una frase que resume su modo de entender el mundo, dice: no me van mucho los lemas, pero me gusta el de Noste te ipsum, conócete a ti mismo. Por último, me gustaría que en algún momento de esta presentación hablásemos del fragmento donde se describe a las hormigas en tu libro, que literariamente hablando me ha parecido genial a la vez que turbado. En la mesa tenemos también a Alfonso. Alfonso lo conocéis todos, no hace falta que lo presente. Es como si os presentase a un hermano, a un amigo que viene al pueblo y lo único que se le puede decir es: ¿qué tal te va la vida? ¿Dónde has estado? ¿Qué es lo próximo que piensas hacer? Alfonso, ya sabes, esta es tu casa y como un amigo, como un hermano te queremos. Cuando quieras, vuelve por aquí. Y por último, y siguiendo el orden de la presentación, tenemos al profesor Tomás Néstor Martínez, que es profesor de Lengua Castellana y Literatura en el Instituto de Enseñanza Secundaria de La Belleza. También ha impartido clases en el Instituto Álvarez Yáñez de Bembibre y en Suiza, y ha realizado estudios en Berlín. Por lo visto tengo que empezar yo, pues buenas tardes, ¿no? No, falta... El alcalde al El final. alcalde no lo presenta. El alcalde ¿Qué cosas, Bueno, vamos. Perdón, Paco. No me da Dejamos hablar ahora. Hay confianza ahora. Paco no ha podido Le presentar. dejamos hablar ahora. Muchas gracias, nada, yo solo... No porque soy el mayor de la mesa, ¿no? Sí, porque además estar aquí fue donde aprendiste a leer, casi seguro. Sí, y donde recibí, lo contaba alguien, aquí me dieron una cantidad de tortas maravillosas, pero no tengo ningún rencor. No hay torta Ya cuando yo maravillosa. la anécdota última, aquí, por ahí anda Gelillo, ¿eh? Por ahí también estaba metido en el ajo, Suárez. Un jueves por la tarde que no teníamos clase, y algunos se recordarán, porque había más también seguramente los que están aquí, había nieve y fuimos hasta la granja. La arrasamos literalmente. Éramos, yo creo que un poco salvajes en el buen sentido de la palabra. Y
nosotros hacíamos los trineos y los esquís, todos los hacíamos nosotros. Quiero decir que no teníamos nada, excepto un trineo que había del Frente de Juventudes, que era paralelo muy interesante. Y yo, en uno de aquellos trineos que habíamos hecho, mi hermano y yo, bajé desde la granja y aquí detrás, que hay una falla, justamente detrás de la escuela, saltó y me fui contra los espinos que hay en el huerto de Pepín en Raya, que desgraciadamente murió hace unos días. Se me clavó un palo en la pierna, tengo una herida terrible en la pierna, me levantó y me dejó casi el hueso al aire libre. Con lo cual, don José, que era nuestro maestro, nuestro querido maestro, pues aquí nos puso a todos de espaldas a la pared. Nos puso, no, a mí no me puso, y explico por qué no. Y se pasó al día siguiente dando palos a todo el mundo en la espalda. Primero con una vara de avellano, la había traído Germán. Después con una regla, después con no sé qué. Y a la hora de comer, pues fueron a casa y a Parrulo, al Tibay, le habían dicho que el ajo era muy bueno para mitigar el palo. Y entonces, según me contaron después, porque ya que yo no estaba, y se había dado de ajo su madre, que su madre vivía en Salinas, donde estaba el bar este ahí, salía y siempre le decía Parrulo, lo llamaba así. A mí se me ha quedado grabado en la cabeza siempre eso de Parrulo, y es un personaje para mí realmente muy atractivo, muy interesante. Entonces, como don José le olía el ajo, decía, Parrulo, ¿por qué te diste ajo? Y dice, porque dijo mi mamá que dándome ajo me dolía menos. Y entonces, en vez de darle 2, le daba 4. Total, yo no vine a la escuela aquel día, y tardé en venir unos cuantos días, porque me tuvieron que poner unas grapas, entonces no se daban puntos, sino unas grapas, y resulta que cuando después tuve que ir a Mieres, porque me hicieron un emplaste con hojas y cosas por el estilo, bueno, más o menos me arreglaron. Y cuando don José estaba ya tan grave, yo fui a verlo varias veces al hospital, y un día me dijo, muriéndose, ya 3 días creo que fue antes de morir, dice, todavía te debo una. Y dije, ¿cuál es? Dice, la de la granja. Y yo me callé la boca, dije, lo siento mucho, pero esa ya no me la vas a dar. Es decir, que sí que yo recibí aquí todos los palos del mundo, pero no me arrepiento de haberlo recibido para nada. Y efectivamente, cada vez que entro aquí, me vienen tantos recuerdos y tantos cariños que no puedo decir otra cosa, ¿no? La golpa que hay. Sí, aquí me lo pasé muy bien. Porque, bueno, y cuento la última, ¿no? Claro, yo llegué a la escuela, como todos, a los 6 años. La primera torta que me dieron fue el primer día que llegué a la escuela. Me la dio doña Socorro. Porque yo vi que salían todos por la escalera, era otra parte de doña Socorro. Salían todos por la escalera y decían, usted lo pase bien para despedirla. Ahí estaba en la puerta y yo no entendí bien. Entonces dije, adiós señor Quelén. Me sonaba eso y me sacudió un bofetón impresionante. Y yo pensaba, oye, el primer día me toca esto, ¿qué me tocará el segundo y el tercero y el cuarto? Bueno, un buen debut, sí señor. Perdón por esta interrupción que he hecho de mis recuerdos. Bueno, pues me alegro, Alfonso, porque el hecho de que te quedes con lo bueno de los recuerdos significa el corazón que tienes. Yo creo que eso es importante, el que nos quedemos con esas cosas. Yo nada más que decirte, no, ni que tengo que decir, porque ya te lo dije por teléfono, ¿no? Y es lo mismo, que estamos todos muy orgullosos de ti, que aquí no solo estás en casa, sino que estás, no hace falta que te lo diga, pero que estás totalmente arropada, que desde luego todos los que estamos en esta sala, a algunos se les cae la baba, a otros engordan muchísimo cada vez que te ven, cada vez que te ven, y cada vez que tienen alguna referencia tuya, pero todos, absolutamente todos, nos encontramos muy orgullosos de ti, de poder disfrutarte, de poder leerte, de poder ver qué es lo que nos tienes que decir, de ver cómo nos trasladas a esas situaciones. Incluso, aunque todavía tengo en mente lo de la novela anterior, eso de que... No es el final, ¿eh? No, hablo del anterior. Hablo de la anterior tampoco. No, claro. Pues lo tengo en mente y lo sigo teniendo en mente, pero vamos, yo creo que podría haber habido otro final más interesante. Nada más, solo eso. Que muchas gracias por venir a Santa Lucía, por venir a tu pueblo, que no nos estás olvidando, que no nos olvidas, y yo creo que eso es
muy importante y desde luego te lo agradecemos. Y ahora pues vamos a disfrutar con estos tres, contigo incluido, con estos tres contertulios que tenemos aquí, que van a hacer un acto cultural divertido, entretenido, ameno, porque ya lo he vivido, porque ya lo he visto, ameno y que desde luego pues hace todavía, si cabe, mucho más interesante disfrutar de tu libro. Muchas gracias y a disfrutarlo. Bueno, pues yo simplemente voy a agradeceros a todos que hayáis venido aquí a acompañarme pues, para la presentación de este segundo libro. Ya el primero hace ya 2 años realmente que lo presenté, ¿no? El tiempo corre de una manera rara. Siempre dicen eso de que a partir de los 30 corre más y a mí me voy a decir que es verdad, ¿no? Porque ya lo rebasé. Y bueno, agradecer por supuesto a Bertrán y a Paco y al pueblo pues, la acogida, y a Alfonso y a Tomás, que son un poco aquí, somos los tres mosqueteros, ¿no? Sin D'Artagnan. Y bueno, siempre se animan a presentar el libro. Además, son 2 personas que saben muy bien de lo que hablan, con lo cual poner el libro en sus manos es un cierto riesgo, porque yo sé que lo van a leer por el ojo torcido, pero yo también estoy bastante segura de lo que he dicho, ¿no? Entonces, en ese sentido, estoy contenta. Y bueno, y agradeceros a vosotros pues, que hayáis venido. Hablaremos un poco del libro, hablaremos de las hormigas, incluso podemos ver ese extracto, así para abrir un poco boca y comentaros brevemente el libro, y después yo creo que ya ellos dos iremos entre los tres, bueno, pues sin decir el final, que eso está prohibido, Paco, sobre todo en novela negra, porque eso es como el que va a ver el cine, ¿no? Y le dicen, oh, es que muere el tío, qué pena. Hombre, pero por favor, ¿y ahora qué hago con la alcalde? ¿La recuerdo? ¿Me la paga el alcalde? Entonces, bueno, sin desvelar el final, pues os puedo contar que es una novela negra, pero es una novela también histórica. Ocurre en el año 36, como decía Bertrán, en Madrid, con lo cual ocurre en concreto entre marzo del año 36 y agosto del año 36. Acaba realmente el 28 de agosto, yo no lo digo que es ese día, pero es el 28 de agosto que fue el día del primer bombardeo civil en Madrid. Civil como tal, en el sentido de que fue en el corazón de la ciudad, ¿no? No había ningún objetivo militar, ¿no? Los había habido en días anteriores, pero habían sido aeródromos y tal. Y ese día que acaba. Con lo cual, ¿qué pasa? Que hay que pensar, lo que decías tú de los abuelos, que la mayoría de la gente que estáis aquí, de la gente mayor, habéis vivido la guerra y la posguerra. Pero claro, muy poca gente se acuerda de la República, con digamos, claro, con una conciencia política, ¿no? Porque la República empezó en el año 31, entonces solamente quizá algún nonagenario, alguna persona de 90 años y pico puede haber tenido en ese momento pues 17, 18, pero la mayoría de la gente mayor ahora mismo pues eran niños cuando surgió la guerra, ¿no? Con lo cual se ha perdido mucho, yo creo, esa idea de la República. Lógicamente yo no la he vivido, pero la he vivido a través, sobre todo, de los periódicos de la época, que me parecen, al margen de lo que hayan escrito los historiadores, creo que los periódicos de la época es fundamental para entenderlo, ¿no? Porque era lo que se escribía en ese momento, lo que la gente de ese momento estaba viviendo, ¿no? Y el periódico tiene esa cosa del día a día, que me ha valido mucho para meterme en la piel de los personajes y para meterme en esos meses tan complicados antes del golpe de Estado de julio, ¿no? Entonces creo que lo que fue la República está muy, muy olvidado, y que después, claro, lógicamente hubo 40 años, después ya hablaremos, ¿no?, de justificación de ese golpe de Estado, ¿no? Con lo cual, bueno, se cambió mucho la perspectiva de lo que había sido ese momento en nuestra historia, ¿no? Y poca gente recuerda aquello, lo que fue el advenimiento de la República en el año 31, ¿no? Poca gente queda viva, ya digo, solamente con conciencia política alguna persona de 90, ¿no? Y todo lo demás era guerra o posguerra, ¿no? Que es un poco pues, el triste recuerdo que tenemos. Y por eso me animé a escribir una novela sobre la República, ¿no? En Madrid en concreto. Y bueno, ya lo que quieran aquí añadir, pues ya vamos a ir jugando al tenis, ¿no? Esto se me cansa a mí hablar primero. Sí, porque además jugáis en casa. Claro, con eso. Y tú sabes que los que nos dedicamos a esto tenemos que tener siempre, no el ojo izquierdo torcido, como dice Noemí, sino el derecho abierto. Entonces, yo no suelo ver televisión española, ¿eh? Veo televisión, pero no televisión española, sobre todo los informativos, por una razón muy sencilla. Y es que generalmente el poder corrompe siempre la televisión. Pero ayer vi el informativo de la noche y se cerraba, curiosamente, con Santa Lucía.
Eugenito, el hijo de Eugenio, el electricista, si lo recordáis de él, es un editor de libros y ayer en la Feria de Madrid, efectivamente a él y a su mujer le hacía un pequeño reportaje muy bien hecho y acababa justamente. Yo dije, corchos, mañana que voy a Santa Lucía voy a decir, antes de hablar de Noemí, voy a decir esto. Yo ya no tengo mucho misterio. No, pero ya estás. No tengo ningún. Yo no tengo Lo ningún que no misterio. sabías es que habéis cumplido los 30. Sí, hombre. Hace un tiempo ya. Ya hace un rato. Sí, por desgracia. Hoy por la mañana. Esta mañana, sí. Para ti esta mañana. Y entonces dije yo, pues la verdad es que Santa Lucía tiene un potencial lingüístico, literario, realmente extraordinario. Me acordaba así rápidamente pues de Pedro Arias, al que ya muchos no conocen, la mayor parte lo conoce, el hijo de la señora Ponce, que es uno de los traductores más notables que hay ahora mismo en España, hijo de Santa Lucía. Me acordaba, apunté 3 o 4 los que pude, de Jaime, el hijo de Jaime el Gallego, que ha escrito 2 interesantes libros de literatura infantil, efectivamente, generalmente con los perros mastines como tema. Me acordaba de Casado, el hijo de Francisco, el que fue barrendero Santa Lucía hace muchos años, que vivía dentro de la calle, que ahora vive en Barcelona él, y que ha publicado un par de cosas de poesía interesantes. Me acordaba de Pío Cimadevilla, un prestigioso heraldista que ha publicado como 5 títulos. Sí, realmente ha hecho como 5 títulos, efectivamente, sí, ha hecho muchos escudos. Me acordaba de Marcelino Rivero, que es el gran conocedor de la toponimia de Santa Lucía, incluso su tesis había versado sobre ello. Me recordaba de Luis Fernández Arias Argüello, que fue médico de Santa Lucía y que en sus relatos ha dibujado algunos momentos de Santa Lucía de los años 50, 60 de forma extraordinaria. Me recordaba de un músico, de una música, en este caso, que nieta de Concha la Carnicera, es una gran pianista. Me recordaba de 2 artistas plásticos, uno hija de Manolín, el de Gabriel, y otro Baudilio Soto, que es el hijo de José el carnicero, que fue del Economato. Me acordaba de 2 cineastas, uno hijo de Luis el carpintero y otro nieto de Joaquina. Y decía yo, muchos, con tanta gente. Es decir, yo creo que es una especie de ejemplo como Villafranca. Ahora que he visto el programa de la Semana Cultural que hay ahí, se podría hacer una Semana Cultural realmente excepcional y posiblemente única. Y en ese contexto, pues resulta que por segunda vez estamos en este mismo sitio presentando, no voy a hablar de la primera, presentando la segunda novela de Noemí G. Sagual. Sí. Para mí es una satisfacción enorme, por muchas razones, pero sobre todo, y ya lo digo desde el principio, Tomás, tú córtame cuando quieras, córtame porque ya te veo. Un gesto No, discreto, ya que no se entere nadie. me dijo Noemí que procurara no hablar mucho, porque... A ver, ¿qué iba a decir? No, yo Bueno. a Tomás nunca le corto y a Alfonso menos. Y a mí no me cortan ellos nunca. ¿Te leyó unos apuntes antes? No, yo nunca le leo. Me miró La hacia aquí tortilla. y le dije cosas nuevas. Dijo, ay Dios mío, Eso sí, ay no. Dios mío, ¿por dónde saldrá hoy? Bueno, pues lo único que digo yo para empezar, y no lo digo muchas veces, es verdad, que estamos ante una novela magnífica. Y que un lector, en este caso yo, lector, no lector de Santa Lucía ni lector amigo de la autora, se encuentra tremendamente satisfecho cuando acaba de leer una novela así. Es decir, esto me confirma, ya en su segunda novela, que estamos ante una escritora de largo alcance. Aunque haya sobrepasado los 30, está en la época realmente excepcional para confirmar una carrera novelística muy notable y desde luego muy singular dentro del panorama de la narrativa española actual y dentro del panorama de la novela negra, también cultivada efectivamente en León de forma notable con 3 o 4 autores de renombre, especialmente Moncayo, el jefe de policía de Gijón, pero
Maragazo de Astorga. Dos razones, y ahora sí, solamente dos razones breves, me llevan efectivamente a justificar por qué digo esto y por qué hablo de una novela excepcional. Primero, porque es una novela marco. No sé si existe esta palabra o no dentro de la terminología de la crítica literaria, pero bueno, alguien que de alguna forma la hace se puede permitir a veces el lujo de inventarse una palabra que está muy bien ambientada en una época. Yo creo que todas las novelas efectivamente que circunscriben un periodo de la historia, el que sea, y lo ha dicho muy bien antes Noemí, por supuesto lo dice mejor que yo, porque sabe efectivamente lo que hizo, la historia oficial a veces es un engaño, y por lo tanto hay que recurrir, lo que ha hecho ella muy bien, a los periódicos de la época, y de ahí ha sustantivado, ha sustraído aquellos elementos que venían bien a la ambientación de la trama, del argumento, que no voy a desvelar, por supuesto, de aquella época. Sobre todo los meses previos y posteriores al golpe de Estado de 1936, y curiosamente Madrid. Es decir, Madrid entonces era una geografía de pobres. A mí me da la impresión de que se puede novelar novela negra efectivamente con la trama de la corrupción y de la pobreza a la que nos está llevando la corrupción exactamente igual, y por tanto, y en esto no sé si lo ha dicho hoy, pero sí se lo he oído algunas veces a Noemí, la novela negra, frente a aquellos que piensan que es simplemente una novela de distracción, yo creo que es una de las fórmulas más eficaces desde el punto de vista narrativo para también empeñar el sentido crítico frente a un momento social determinado. La documentación de los periódicos, de las novelas, va siempre increciendo de tal forma que, aunque se ficcionalice, es decir, aunque se creen los personajes y demás, siempre hay algo que queda como remanente y que nos enseña efectivamente que los amores, el sexo, las circunstancias concretas, las formas de vida, la vivienda y demás, efectivamente siempre tienen algo de realidad y algo del entorno. Se remonta, como es lógico, a 1934, con la Revolución de Octubre. Hay un personaje entonces que es el cordobés, borracho por una mujer que me mataron, dice él. Pero la segunda razón es que hay un argumento en el marco dibujado, con tres niñas muertas, sucesivamente, Margarita, Isabel y Dolores, que dan títulos a los capítulos de 14 a 16 años. Son otras tres rosas, elemento tan novelístico, efectivamente, en nuestra novela actual, y sobre todo en la época de posguerra. En esto no digo nada más. Yo ya en otra ocasión le preguntaba a Noemí si ella de verdad estaba en Madrid en aquel momento. ¿Recuerdas que te lo preguntaba? Porque relata la novela de una manera que no es verídica, pero es verosímil. Eso por un lado. Por otro lado, yo creo que es la tercera vez que la leo. Y podéis creerme, cada vez que la leo, la encuentro nueva. Y me sé el final. Sé lo que va a pasar. Y en cada lectura encuentro alguna novedad. Por ejemplo, últimamente me he enamorado de Juanita, la camarera del Azul, que tiene unas pretensiones de reinona, de pisar el Ritz y vivir como Raquel Meyer o yo no sé quién. Y además de eso, en cada nueva lectura encuentro más poesía. Y por supuesto, me niego a llamarle novela negra. Es una etiqueta que se vende en literatura, que así está, pero a mí me da mucho miedo. Yo me pongo en la piel de un lector y le dicen, esto es novela negra. Igual se espanta y dice, ¿qué habrá aquí para ser negra? Y lo digo porque yo creo que hay mucho sentimiento, a veces truncado
a veces A ver, frustrado. la etiqueta de novela negra es como cualquier otra etiqueta, ¿no? Lógicamente muchas veces cuando la gente lee, dice, bueno, ¿y ese libro de qué va? ¿No? Y siempre es orientativo para el lector. Me dicen, bueno, pues esto es novela histórica, bueno, pues esto es novela negra, bueno, pues esto... A ver, las etiquetas generalmente a mí no me gustan mucho, ¿no? Pero en el caso de la novela negra, para mí sí, y no quiero así dar un speech demasiado, un discurso demasiado enrevesado sobre esto, pero claro, la novela negra yo siempre la pienso y siempre la ligo a los americanos que fueron los que la inventaron. Los en americanos años 20. son muy especiales. Son muy americanos, como nosotros somos como somos, ¿no? Entonces, claro, la novela negra, imaginaos que surgió en un momento como el de ahora, ¿no? Yo creo que esto con la primera novela lo comenté aquí La de también. ahora será renegrida. Bueno, sí, también. Es muy negra, Ya claro. admitiendo lo de novela negra, esta sería esta renegrida. es muy negra, esta es negrísima. Claro, ¿qué pasa? Esta novela es negra por dos asuntos. Primero, es una novela negra en el sentido de que tiene una trama de ficción en la cual hay un policía que tiene que investigar unos asesinatos, como decía el de niñas, como decía Alfonso, tiene que investigar asesinatos de niñas. Entonces, esto entra dentro de lo que es el género. Claro, ¿qué otra cosa tiene el género? Para mí interesante, que es el género se creó como denuncia. Porque claro, el género de la novela negra no era lo mismo que esa novela policíaca que había hecho Agatha Christie. Y era una novela en la que siempre no se salía, digamos, de la casa, ¿no? Y era asesino, era el mayordomo o era el amigo, pero era una novela muy de salón. Era una novela que se decía que era burguesa, ¿no? Y la novela negra cuando surgió, cuando lo hizo Dashiell Hammett en Estados Unidos, en un momento de crisis económica, en el crack después del crack del 29, con un montón de problemas de desempleo, un montón de problemas de tráfico de alcohol, porque había habido la ley seca, que era una cosa absurda completamente, que hizo Estados Unidos, que no se podía vender el alcohol, pero podía seguir produciendo, por lo cual, claro, floreció un mercado negro impresionante, ¿no? Y esa idea que tiene de denuncia novela negra, entroncada con esa novela de los años 20, en la cual aparecía por primera vez, bueno, por primera vez de una manera particular, claro, porque los romanos ya habían hablado de la corrupción del poder, ya habían hablado de los asesinatos, ya habían hablado de la, en fin, de la violencia del ser humano, ¿no? Pero la novela negra, pues eso sí digo y sí que creo que es novela negra. Claro, Bueno, porque es novela negra además, porque la historia era negra... doy por bueno toda la explicación. Pero tú ponte en la postura de un lector que le dicen, va a leer una novela negra. Claro, depende... ¿No te daría un poco de pasmo? No, porque yo soy lectora de novela negra, entonces... Tú en este caso no me sirves como ejemplo. Claro. Pero un lector no habitual, Sí. novela negra, Bueno, incluso a ver. puede pensar en ser condenado al fuego eterno. Yo me pongo al lado de Noemí ahora, lo más, por Sí, una bueno, razón muy sencilla. A mí me ponen más en tela de juicio, efectivamente, el hecho de la novela histórica. es que es las dos cosas, ¿no? A mí me han preguntado muchas veces, ¿pero qué es novela negra o histórica? Parece ser que toda la historia de la novela de hace 30 años acá es todo novela histórica. Claro. Quien no escribe una novela histórica no es nadie. Pero cualquier novela antigua, cualquier Por tanto, novela vamos- va a ser histórica mañana. Vamos a dejar el Cualquier empate. novela contemporánea. histórica, novela negra. Y ya está, tú dices novela histórico Yo- negra y ya está. Bueno, quería comentaros así de los personajes, por supuesto, para que los veáis un poco y claro, nosotros hemos leído la novela, muchos de los que estéis aquí a lo mejor sí, otros no. El protagonista es Julián Fierro, que es este policía del Cuerpo de Investigación y Vigilancia, que digamos es como lo que ahora sería homicidios, ¿no? O sea, a él le llegan tanto los casos de estas niñas como cualquier, digamos, asesinato ya de más de cariz político, ¿no? ¿Y no podías haber buscado otro inspector para repartir el trabajo? No. Porque mira que No. le has dado trabajo al Sí, sí, sí. inspector. Ya, porque Todo para él. Está Ramos, obviado. el pobre hombre se muere, ¿qué va a hacer? Bueno, este es un poco el protagonista y después la que le gusta a Tomás, que es Juanita. Juanita es Y una... la señorita Sunderwood. La señorita Sunderwood, bueno, esas son las secretarias, ¿no? Las secretarias de la comisaría, después si queréis, o ahora leo un trocito pequeño de cómo era la comisaría, un poco como yo la imaginé, ¿no? Las señoritas Underwood eran las mecanógrafas, ¿no? Las taquimecas que decían en su momento, porque las máquinas de mecanografía antiguas, había una marca que era las Underwood. Ahí hay un guiño literario a Salinas, al poema de Salinas que habla de las máquinas de escribir, ¿no?
Y después Juanita es una camarera de la cual el inspector Fierro está enamoriscado, vamos a decir así, le gusta, pero ella no le hace caso, ¿no? Y además es un poco la visión de la mujer más, ¿cómo os diría? En fin, más superficial, más, bueno, pues preocupada de enganchar a un tío que la lleva a las fiestas del Ritz, del Hotel Ritz, que era uno de los más caros de Madrid, junto con el Palace. Quiere vestir pieles, quiere ser como Raquel Meyer, es decir, como las grandes actrices de la época, ¿no? Que la gente más mayor recordará a estas actrices, Raquel Meyer o por ejemplo, Imperio Argentina, ¿no? Que ese año, en el año 36, Imperio Argentina estrenaba Morena Clara en Madrid. Estuvo varias semanas, además fue una estrella impresionante de aquella época, ¿no? Y después había una tercera mujer que es Adela. Bueno, está la madre de Fierro, que es una mujer mayor que está un poco al final de su vida, y después está Adela, que es una chica con un pasado complicado, que al final es su pareja, ¿no? Pero bueno, ella con una especie de conciencia de que él verdaderamente no la quiere, ¿no? Y bueno, esa relación también va avanzando, ¿no? en la novela. Hombre, a mí hay dos personajes que me fascinan. Uno es el inspector Fierro, que tiene mucho trabajo, es verdad, pero yo creo que es uno de los personajes mejor definidos que hay, mejor perfilados dentro de lo que uno ha leído en su vida, que no ha sido un poco. Y como dije Leo, hay un personaje que me subyuga, que es el poeta sin nombre. Y ahora me pregunto, ¿y por qué el poeta sin nombre? Y lo recordáis de la respuesta, no, pero la voy a dar yo. Dije, porque yo soy un escritor sin nombre. El único que me llama Alfonso García es Beltrán. A mí siempre me llamaron el hijo de Tino Gafas. Después me llamaron el marido de Elena. Y Pablo dijo, lo recordáis en León, y ahora resulta que eres el profesor de Zapatero, con lo cual no me queda nada. Yo soy el poeta sin nombre. Y por eso este tipo me subyuga. Pero sobre todo Fierro dice algo, y lo tengo apuntado, y lo he copiado literalmente. Dice, era indudable que Margarita, Isabel y Dolores estaban unidas por algo más que lo evidente, pero no lograba entender qué era. Las tres del mismo barrio, con edades similares, y habían estudiado en el mismo colegio, aunque solo Margarita y Dolores se conocían. Isabel se había ido 3 años antes. Ahí hay una clave. Para mí hay una clave, efectivamente, que empieza a desvelar una especie de misterio que yo no voy a desvelar, pero que me impactó, sobre todo al final, porque creo que es un final inesperadamente sutil, muy bien analizado, pero a mí me resultó muy doloroso. La salvación de las niñas, que es el resultado final, mediante la muerte, parece ser el principio que lo justifica, con lo cual a mí me desconcertó. Yo cuando leo lo que quiero es que me desconcierte. Estoy leyendo un libro ahora que se titula La historia de los perros azules, de un loco brasileño, y ¿sabes a qué conclusión he llegado? Que ¿dónde están o dónde estamos los locos? ¿En el manicomio o fuera del manicomio? Pues yo creo que efectivamente la mayor parte de los locos están fuera del manicomio. Entonces, la justificación de la muerte es de alguna forma un elemento de salvación que tiene elementos cristianos, tiene elementos judíos, tiene elementos de todo tipo, y que por tanto se actualiza efectivamente en el año 34, 36. Sí, hombre, hay que pensar, esta novela, desde luego es una novela que tiene mucha violencia, es una novela de las que yo suelo escribir. Yo siempre digo que primero yo no hago geografías, es decir, yo no hago vidas de santos. Los personajes que me interesan son precisamente los más complejos, los más torturados, ¿no? Y después, claro, eso era un momento de extraordinaria violencia, era un momento muy doloroso y muy duro, y que llevó a momentos mucho más duros y más dolorosos, ¿no? Entonces a mí no me gusta en general ni escribir ni hablar, ni ser demasiado, a ver, lo que se dice ahora contemporizar, que a mí no me gusta tampoco la palabra, que es, bueno, pues ni sí, ni no, ni allí, ni allá. O sea, a mí me gusta generalmente contar las cosas como las veo, ¿no? Y hablar más o menos con claridad. Entonces, toda esa violencia, desde luego, y toda esa tristeza y toda esa desorientación de la época,
está presente en la novela. Es una novela negra, doblemente negra, negrísima, por eso, ¿no? Entonces, yo creo que ahí sí que es verdad, y eso sí también me gusta, cuando hablo muchas veces del año 36, de la República, lo que significó, decir que también fue un momento muy interesante en lo cultural y muy vivo, porque imaginaos primero, por ejemplo, antes hablábamos, ¿no? Morena Clara, de Imperio Argentina. Se estaban haciendo muchísimas películas en España, había muchísima producción de películas. Tenemos la segunda generación literaria más importante, la Edad de Plata de nuestra literatura, ¿no? Todos los grandes poetas que, bueno, Lorca muerto, Salinas en el exilio, Cernuda en el exilio, Juan Ramón Jiménez en Puerto Rico, que cuando le dan el Nobel casi parece de allí, o sea, casi se celebra más en Puerto Rico, donde lleva un montón de años, que aquí. ¿Qué pasó? La guerra laminó todo eso, o sea, la guerra fundió todas las esperanzas de que esa generación literaria estuviera en España y siguiera creando. Bueno, en el caso de Lorca es el más evidente porque ya sí que se le acabó la vida, se le acabó la creación, ¿no? Pero era una época muy viva y era una época, lo que comentabas tú, por ejemplo, de los anuncios, al principio, comentaba Bertrán, yo he investigado mucho en los periódicos, ¿no? Los periódicos de la época, aquel periodismo era mucho más natural y mucho más normal. Si lo leyéramos ahora, diríamos, parece contemporáneo casi. Sin embargo, toda la prensa de los años 40, 50 era, bueno, era muy hinchado, era muy apostólico, ¿no? Aquello era todo, pues eso, era todo, en fin, grandilocuente, ¿no? Y aparecen anuncios, y por ejemplo uno de los anuncios que siempre comento, el que decías tú de la máquina, que había una máquina que era para endurecer los pechos de las mujeres. Era un anuncio muy habitual en las revistas femeninas de la época, ¿no? Y yo lo incluí en el libro porque me pareció muy gracioso, era como el teletienda de la época, ¿no? El teletienda de ahora, pues eso, todo lo hincha o lo aumenta o lo alarga, pues de aquella había ese aparato que en las revistas femeninas se ponía, se pedía Barcelona y servía para endurecer los pechos. Y había muchas píldoras también para lo mismo. Y claro, yo al leer la prensa de esa época, yo decía, es que en los años 40 esto ni de broma. O sea, las mujeres no tenían pecho, las mujeres eran de madera, ¿no? Como decía el otro día Fernando Marías, un escritor en la presentación en Madrid, eran mujeres de madera, ¿no? Y entonces todo este dinamismo cultural también se traslada, ¿no? Dentro de una época pues, muy compleja, ¿no? O política o social, ¿no? Os daréis cuenta entonces que Noemí efectivamente estuvo allí, pero yo además de eso quiero destacar que para mí el final, bueno, hay un final y cuando veis el final empieza a temblar. hay un final y falsos finales. El final, el auténtico, me parece magistral. Pero lo que aún me parece mucho más interesante es cómo nos va engañando la autora, bueno, yo narrativo que se dice, la autora, y nos va llevando por un camino que dices, ah, ya sé quién cometió el asesinato. Y llegas allí y era mentira. Y lo teníamos tan claro, continúas leyendo. Ahora sí que sí. Pues tampoco. Y eso, de verdad, es propio, o para lograr eso, creo que hay que tener una técnica narrativa muy depurada y hay que acercarse ya al magisterio. Y eso de verdad, no, Noemí, te lo digo en serio, y no porque estamos en tu pueblo. Hombre, como notáis, Porque... yo tengo a gente que me presente bien, ¿sabes? No que me presente mal. Yo creo que me lo has copiado, ¿eh? Seguro. Mira, los profesores se copian. ¿Dónde vamos a llegar? Pues lo haremos para septiembre. ¿Cómo es? Lo voy a dejar por septiembre a los dos. No, pero es verdad. Yo, repito, la he leído 3 veces, mejor dicho, leído y releído, y cada vez la encuentro nueva. Eso significa, y me ocurre con pocos libros, con alguno más me ha ocurrido, pero con Al acecho, y es más, estoy descubriendo, una vez te lo comentaba, si escribías poesía. Encuentro momentos muy líricos y muy poéticos, y además con unas descripciones ajustadas, nada excesivas, y de verdad, a mí me parece una novela redonda. Bueno, Ya voy a admitir negra, renegra, o lo que sea, me da igual, me quedo con novela, que es el nombre propio. Exactamente. Lo otro. eso es, esos son Bueno, títulos. sí, yo abundo también, efectivamente, en eso que llamamos cadencia narrativa, que es muy viva, muy rica,
desde luego está lleno de detalles, es muy observadora, ¿no? Yo creo que la observación, y ahora que admites por fin que es una novela negra, la observación y el detalle es uno de los elementos o de las claves de la novela negra, ¿no? Pero el gran encuentro, podría decir yo, es, o por lo menos el gran encuentro para mí siempre, es cuando una novela te crea tensión, de que hay una tensión creciente, que está muy bien administrada, y en ese sentido yo creo que es magistral, de verdad lo digo, no porque estemos en nuestro pueblo, que ya nos conocen todos, pero lo digo en serio, lo dije cuando nos hablamos de nuestro pueblo. Sí, sí, sí. Y porque yo no soy yo persona que intente efectivamente halagar nunca el oído de nadie, jamás me ha gustado eso. Hablando, introduce historias que son interesantes, sí, es decir, la técnica de las muñecas rusas, que a mí me parece siempre muy interesante, abres una y aparece otra, y abres la otra y aparece otra detrás, y ese valor, efectivamente, hace que se ralentice y que despistes al lector, como decía Néstor hace un momentito, pero que el interés hace creciente y acucia la búsqueda, es decir, como corriendo a ver cómo llegas efectivamente y te has despistado, te has metido en aquella cueva, no es, y vas a aquella otra, y sobre todo se ralentiza a través de momentos o anécdotas que son realmente excelentes. Aquí nuestro querido amigo Bertrand decía antes lo de las hormigas, y yo lo señalo siempre, está en la página Sí, os lo puedo leer. 372. Hombre, a mí es una de las partes así más, además, con un cierto lirismo y demás, que me gustan más del libro, ¿no? Y que casi siempre suelo leer, es breve, no os voy a dar mucho homilía, ¿eh? Bueno, es una... Después explicaré, primero lo voy a leer, pero bueno, vais a entender perfectamente. La hormiga avanza por el marco de la ventana. Entre sus mandíbulas lleva una hoja que es 4 veces su tamaño. En su cuerpo negro y pulido brilla un hilo de sol. Su cabeza es una antorcha diminuta. La hoja oscila peligrosamente y amenaza con derribar a la hormiga, pero ésta no se detiene. Le guía el instinto, la obligación, la ceguera. La hormiga no cejará en su lucha titánica, aunque le cueste la vida. El bicho mueve las antenas con ansiedad y aprieta la hoja con las mandíbulas para mantenerla recta. Afirma las delgadas patas en la madera agrietada y continúa. Dicen que algunas hormigas pueden devorar a un animal grande en cuestión de horas. La hormiga también come otras hormigas, como ocurre con los humanos. Una hormiga solitaria, como esta, es insignificante, pero las hormigas no sienten miedo, y por eso son inmortales. Cuando los seres humanos se devoren unos a otros y se extingan, las hormigas seguirán ahí, dejando que el sol se incendie sobre sus cabezas. Hay hormigas donde hace frío y donde hace calor, donde arden los bosques y se congela la lluvia. Hay hormigas bajo las camas de los niños, en los manicomios, escarbando en las heridas de los soldados, en la boca de los muertos. Las hay en los palacios y en las chabolas. Hormigas para ricos, mejor alimentadas, y hormigas para pobres. Cada hombre alimenta 1 millón de hormigas con los restos que se caen de su pan, con los trozos de piel muerta que deja en el baño. De esta manera las hormigas también comen hombres. No hay nada en realidad que no puedan comer las hormigas. La hormiga por fin ha encontrado el camino correcto y avanza en dirección a la salida, al trozo de cristal roto que hay en la ventana. La excitación se nota en su andar apresurado. El sol mete un dedo por el agujero, buscando a la hormiga. La hormiga quiere consumirse en la luz descarnada de la tarde. El bicho quiere salir al exterior y encontrarse con sus iguales, cumplir su misión. Pero Fierro extiende el índice y aplasta a la hormiga. El destello de luz en su cabeza se fragmenta y el sol se retira. Separada del cuerpo, tiembla aún una pata. Con el mismo dedo esa mañana había matado a un hombre, o quizás no estuviera muerto aún. Tal y como estaban las cosas, más le valía morirse. Esta escena yo la imagino un poco como ejemplo, ¿no? Es tan fácil matar a un hombre como matar a una hormiga. De hecho, se puede hacer con el mismo dedo, ¿no? Una pistola, desde luego, con el mismo dedo. Entonces, esta indiferencia a veces, ya no tanto indiferencia, bueno, pero en la guerra hay mucha indiferencia, lógicamente, porque por eso las empezamos por indiferencia hacia el otro. Si su muerte nos doliera tanto como la mía, o la propia, o la de un hermano, pues no empezaríamos las guerras, ¿no? Que son una gran estupidez. Entonces, esta idea de la hormiga era un poco un símil, un ejemplo, y me alegro que te haya gustado, de lo fácil que es matar a los demás, ¿no? Y cuando hay una guerra como la que fue en España, pues era muy fácil matar a los demás. Era fácil y era difícil, ¿no?
Pero esta misma indiferencia puede ser así, ¿no? Y esa idea de que las hormigas comen hormigas igual que el hombre come hombre. Da igual que el acto de comer sea real o no, ¿no? Que a veces también lo es, sino que de alguna manera nos devoramos unos a otros, ¿no? Por eso le puse también al acecho a la novela, ¿no? La explicación del título es un poco un homenaje al libro de Miguel Hernández, se llama El hombre acecha. Entonces, claro, es una novela del hombre al acecho del hombre. De un momento prebélico, antes de una guerra que nadie, por supuesto, sabía que iba a durar 3 años, porque en la prensa de la época, en Madrid, por ejemplo, empiezas, que enseguida estuvo rodeada, ¿no? Empiezas a oír que, bueno, esto en unas semanas se acaba, esto en unos meses, esto en invierno. ¿Por qué? Porque, claro, en el año 34 había intentado eso mismo, bueno, perdón, 32, había intentado eso mismo general Sanjurjo y no lo había conseguido, ¿no? Entonces, no había una creencia de que aquello fuera, por supuesto que era una guerra de 3 años ni de broma, ¿no? Pero que aquello fuera a durar. La idea era que aquello era una sanjurjada más, era, bueno, un golpe que se iba a quitar rápidamente y que iba a ser cosa pues, de días, después se convirtieron en semanas, y eso lo sigue muy bien la prensa de la época, ¿no? Desde la perspectiva de la gente que vivió ese momento, ¿no? Entonces, bueno, otra cosa que siempre me gusta un poco explicar y es el tema de la portada, porque la portada fue una fotografía, por si acaso os interesa, a los que os interesa esta época y cualquier cosa, esta es una fotografía del Archivo Rojo de Madrid. El Archivo Rojo de Madrid se creó, bueno, lo creó la Junta de Defensa Militar cuando empezó la guerra, ¿no? Y ahí se empezaron a recoger todas las fotografías de bombardeos, atentados, etc. Sobre todo con la idea de que la prensa extranjera animara a los países a intervenir en España. Claro, no pasó, hubo un pacto de no intervención entre Francia e Inglaterra y, en fin, no llegó toda la ayuda que debiera y por eso la guerra resultó como resultó. Y esta fotografía es de 2 niñas que bajo un bombardeo aéreo, es posible que la fotografía esté posada, podría ser, pero había habido muchos bombardeos ya aéreos en Madrid. Y entonces se utilizaron carteles de la época contra bombardeos aéreos. Y también me gusta porque la historia que tiene la fotografía es que la hicieron dos periodistas que eran periodistas deportivos durante la República, o sea, hacían, pues eso, partidos de fútbol, de baloncesto, y sin embargo, cuando surgió la guerra, fueron a Madrid y se encontraron convertidos en reporteros de guerra en su propio país, que es una cosa terrible, ¿no? Y era una muestra de cómo podía cambiar la vida de los españoles, ¿no? Que de repente pasas de ser un periodista deportivo, un fotoperiodista deportivo, a convertirte en un periodista de guerra en Madrid, ¿no? Es una cosa que no se encaja fácilmente, creo yo. A ver, en el año 36, bueno, sí que hay, a mí esto me lo han preguntado mucho desde que publiqué la novela y tal, y las similitudes y todo eso. Claro, a ver, en el año 36 era un momento de muchísimo, a ver, había muchísimo paro, había muchísimo problema en el campo, de hecho todo el mundo, muchísima gente del campo se estaba yendo a las grandes ciudades, con lo cual en las grandes ciudades había un gran problema de vivienda y después por eso aparecen las famosas patronas, ¿no? Que aparecen en todas las novelas de los años 30 y pico y 40, pues que era esa persona que tenía una casa y alquilaba habitaciones, porque no tenía otro medio de subsistencia, ¿no? No puedes explicar eso porque estuvo lleno de patronas hasta los años 70. Claro, es que había mucho problema de vivienda, entonces había mucho problema de vivienda, muchos desalojos, incluso en la prensa de la época aparecen desalojos, y eran desalojos sin contemplaciones, ¿eh? Hay algunos reportajes que cuentan cómo se echaban los muebles a la calle y ahí cada uno se las compusiera, ¿no? Entonces sí que se parece en el tema económico muy complicado, el tema también social de muchas huelgas, muchas manifestaciones por las calles, pero en el tema político, por suerte, aunque ahora nos parezca y ahora están, bueno, pues la cosa está complicada y demás, en ese momento era muchísimo más, claro, hasta el punto de que había políticos que prácticamente le decían a sus correligionarios, ¿no?, que cogieran una pistola y salieran a la calle, o sea, había, digamos, declaraciones políticas en el Congreso que ahora mismo serían un delito. Yo creo que el momento era más complicado porque, imaginaos, claro, vamos a ver, en el año 31 había empezado la República, como quien dice, por eso digo muchas veces que las niñas que mueren en la novela son un ejemplo de lo que era la República, es decir, las niñas no llegan a tener una vida, no llegan a desarrollarse, no se llega a saber cómo serán cuando son mujeres. La República no se llegó a saber cómo fue,
porque fue cortada de raíz. Es decir, la República sería un niño con los dientes de leche. Empezó en el año 31 y en el año 36 ya tuvo eso, ¿no? Y entonces, claro, hay varias cosas de la República que después se dijeron. Primero, se ligó mucho la República a las izquierdas. Cuando hay que recordar que en la República gobernó la izquierda y gobernó la derecha, es decir, hubo gobiernos de los dos, ahora, ¿no? Lo que uno hacía, el otro lo deshacía y tal, pero con muchísimas más diferencias ideológicas, ¿no? Entonces, es una cosa que después cambió tanto. Por ejemplo, una cosa que cambió muchísimo después, y eso es curioso cuando lees las propias cosas de la época, fue por ejemplo José Antonio Primo de Rivera, que yo en el libro narro su detención y meto al inspector en la detención, ¿no? La detención fue así como se produjo, pero bueno, no estaba mi inspector y eso ya lo colé yo ahí. Pero José Antonio Primo de Rivera en el año 36 no sacó ni un solo diputado. La Falange era un partido minoritario completamente. De hecho, hay muchísimos historiadores como Gabriel Jackson que cogen las listas de Falange y había 1000 y pico personas, había muy poquitos, o sea, ni siquiera José Antonio, que perdió el acta de diputado, ¿no? Y la derecha se llevaba muy mal con los falangistas y no los consideraba iguales. ¿Qué pasa? Que después Franco lo aglutinó todo, entonces cambió muchísimo, ¿no? Pero si vamos a los orígenes de todo, claro, es que era muy diferente. Lo que pasa es que, claro, son 40 años en los que, claro, se habló primero, alzamiento nacional, cuando es un golpe de Estado, ¿no? Se decía nacionales y republicanos. Mira, por ejemplo, hay un historiador leonés que yo recomiendo leer, que es Secundino Serrano. Secundino Serrano es una de las personas que más sabe del maquis o la que más, de León. Y Secundino Serrano dice, es que los historiadores todavía no nos ponemos de acuerdo en cómo llamar a los bandos, ¿no? Todavía se sigue diciendo nacionales y republicanos, cuando los republicanos son nacionales también, quiero decir, nacionales del país, ¿no? Entonces, claro, toda esta prensa después de los años 40 y 50 y 60, pues claro, le llamó cruzada a la guerra, alzamiento al golpe de Estado. A los maquis, en vez de decirles guerrilleros para quitarles toda significación política, se decía que eran bandoleros, ¿no? De hecho, y eso la gente mayor lo recordará, en las noticias de la época ponían se ha detenido el bandolero no sé qué. ¿Por qué? Porque se rescataba una palabra que era el bandolero que recordaba al siglo XIX. Claro, el bandolero era aquel que robaba por meras cuestiones económicas, mientras que el guerrillero era aquel que se había echado al monte por cuestiones políticas. Es una época, fascinante, por supuesto, problemática, compleja. Es curioso que a día de hoy todavía cuando se habla de esto se produzcan ciertas expresiones de cuando, bueno, habrá gente que tenga sus opiniones o no y haya leído unas cosas u otras, ¿no? Pero yo creo que, bueno, ya tenemos una madurez para abordarla. Yo, que soy del 79, que soy democrática, ya nací con una democracia, digamos, de un añito, pues, hombre, yo creo que podemos leer muchas cosas de la época, hay muchas cosas por saber. Una época interesante, muy difícil, pero muy interesante, yo creo. Bueno, que para leer, pues hay para leer. Para vivir, mala. En esta novela mucho, y yo voy a ir poniendo fin al asunto, por parte mía. Después tú tienes la palabra y quien sea. Pero a mí una solo, porque a mí me gustaría que también se hablase desde la otra parte, sobre todo por la curiosidad de las preguntas y porque nosotros sabemos que podemos estar hablando de esto solamente del lenguaje, que me parece muy depurado, fluido, lleno de metáforas muy plásticas, que la novela es una sinfonía, pongo yo aquí, que impacta y golpea, que a mí me parece que es muy importante, y que por tanto, como conclusión mía, y no hablo más, es que estamos ante, efectivamente, una magnífica novela, y eso cuando alguien es joven, como en el caso de Noemí, es difícil. Y por lo tanto no podemos hablar de una novelista de proyección y de futuro, no. Yo creo que estamos ante una novelista, y lo digo con toda la responsabilidad del mundo. Yo de vez en cuando soy responsable, no tengo que no. Con toda la responsabilidad del mundo, que estamos ante una novelista de presente, ante una novelista hecha. Eso es un problema para ella. Yo creo que eso lo he dicho. Y es que ahora hay que mantener el tipo. Y el tipo se mantiene, efectivamente, haciendo, no para quedar subyugada por los frases, que es un problema terrible de los escritores, sino para ofrecernos una tercera novela que está escribiéndola ya, que sea todavía mejor que esta. Lo tiene difícil. Pero
seguro que lo vas a conseguir. No sé, Sí, ya veremos. seguro. No es tan fácil, no es tan fácil. Hay Porque tienes pasión, tienes oficio y desde luego no tienes prisa. Esto es lo que normalmente corta las alas de esos escritores que escriben un soneto y al día siguiente quieren que les hagan premio Nobel. No puede ser. Así que ante tu pueblo ya, como dije entonces, enhorabuena, Noemí, y esperamos con muchas ganas la tercera novela y nos reuniremos, si el de arriba nos deja, aquí para celebrarlo. Y lo disfrutamos. Así que, por mi parte, Tomás, yo acabo. Puedes decir lo que quieras porque no te voy a llevar a la contraria. En los colores no me voy a volver a meter. Bueno, pues yo también termino con una última reflexión. Y en la novela yo sí que aprecio unos continuos cambios cinematográficos. Yo la veo muy cinematográfica. Tal vez algún día la veamos en el cine, no lo sé. Creo que sale un guión formidable. O tal vez una pieza teatral, tal vez. Y luego, lo que también quiero destacar es que en la novela el ambiente se masca, se huele, se siente y desde luego las voces se oyen y se escuchan. Solo hay que ponerse ante ella y sin duda alguna se enfrenta uno a un cuadro de Goya o a un Picasso prebélico donde el más insensible tiene que tener alguna palpitación, independientemente de que sea novela, del color, que por cierto no es negra.